Muy buenas tardes con todos los amigos que nos están viendo. Como ustedes ya saben, hoy día es una tarde muy especial, pero más especial aún porque tenemos a dos grandes de la política, en la cual le agradezco muchísimo por haber aceptado la invitación, es en la cual tenemos al doctor Víctor Andrés García Belaunde y al ingeniero Juan Cheput. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer saludarlo, Cristian. Sí, muchísimas ¿Qué tal, gracias. Cristian? Muy buenas tardes. Un saludo también para Vitocho, gran amigo. Igual para Juan. Listo, esta sí es. Muchas gracias. Hay un tema que está pasando por desapercibido y es muy lamentable que incluso los jóvenes no le estén comentando. Es un tema muy grave, que la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, haciendo una especie de show, había decidido hacer una investigación preliminar contra el mandatario Pedro Castillo por los delitos en contra de la administración pública, es decir, en su calidad de autor. Entonces, y al poco rato, simplemente decide suspender las actividades de la investigación. ¿Y qué es lo que, y qué es lo que está eso pasando? Yo creo, francamente, de que la fiscal de la Nación está tratando de evitar de que vaquen a Pedro Castillo, y en la cual yo no tengo ninguna duda que si ustedes dos hubieran estado en el Congreso, pues simplemente la fiscal no se hubiera atrevido. Yo hace unos días tuve un diálogo con la ex vicepresidenta Mercedes Arauz, en la cual esta se hartó con mi comentario que si hubieran estado ustedes dos, esto no hubiera estado eso pasando. Y la pregunta para don Víctor Andrés es, ¿será posible de que, qué es lo que está pasando y será posible que la demanda constitucional presentada por la congresista Patricia Chirinos llegue a darse, en la cual pide su destitución sobre el cargo? Bueno, a ver, yo creo que el Congreso actual no tiene mucha experiencia, digamos, ¿no? Esto es consecuencia, pues, del vizcarrismo, Vizcarra entre ellos, por supuesto como jefe del sector vizcarrista, que lleva su nombre con tanto orgullo, pero muchos monaguillos de Vizcarra fueron los que promovieron la no reelección parlamentaria, porque había pues uno que otro escándalo y que claro, porque hay un escándalo en una asamblea de 130, habrá pues uno, dos, tres, cinco, 10 escandalosos o corruptos o qué sé yo, todo tipo de maldades que puedan tener, pero eso no hace pues al Parlamento no reelegible, ¿no? No reelegible. Y entonces, esta disposición que se aprobó de la no reelección, aplaudiendo todos los que hoy día siguen criticando al Parlamento, ha tenido como consecuencia que el Parlamento actual sea un Parlamento pues poco ducho, ¿no? De poca experiencia, gente novata, de muy buena voluntad, no hay que dudar de la voluntad de ellos, pero evidentemente un Parlamento sin fuste, sin oficio. Y eso es lo que está pasando ahora. Al no haber oficio, evidentemente no fiscalizan bien, porque el Parlamento hoy día, en las democracias modernas, el Parlamento legisla menos que antes, fiscaliza más que antes. Y por lo tanto, bajo esa óptica, lo que se requiere es saber fiscalizar, saber legislar, por supuesto, pero sobre todo saber fiscalizar. Y parecería que los actuales parlamentarios no saben fiscalizar. Saben legislar más o menos, pero sobre todo no saben fiscalizar, porque no hay ni una fiscalización importante que se ha hecho en los primeros 6 meses del año. Nada importante, nada notorio. No ha salido del Parlamento una noticia importante de corrupción o de fiscalización o de errores del gobierno. Todo lo que ha salido a través de la prensa, de confites, de otro tipo de personajes, pero no ha salido de parte del Congreso. Entonces, siendo así las cosas, evidentemente el Parlamento está un poco atrasado
y un poco desfasado, desubicado de su propia función, que es, a mi modo de ver, en un gobierno como este, fiscalizar es una función primordial. No se puede dejar de lado por ningún motivo. Así es. ¿Usted cómo lo ve, ingeniero Chaput? Bueno, yo quisiera complementar lo dicho por Vitocho, ¿no? Sus comentarios. Yo considero que la fiscal de la Nación está cometiendo una infracción constitucional con el artículo 117, que dice que el presidente no puede ser acusado durante su mandato, pero que no dice nada respecto a que sea investigado. La investigación obviamente tiene que ser oportuna, pues de lo contrario desaparecen las pruebas, que es el temor que ha manifestado recientemente tanto Marianela Ledesma, expresidente del Tribunal Constitucional, como el señor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo. Pero hay que también señalar la tardanza en la crítica de estas dos personas, de la expresidenta del Tribunal Constitucional como del defensor del pueblo, que han generado el comportamiento pésimo de Zoraida Ábalos. Cuando la misma Zoraida Ábalos dijo que no se podía investigar a Vizcarra, Marianela Ledesma no dijo nada, se quedó callada. Y tampoco el defensor del pueblo, se quedaron callados hace 2 años, generando el precedente para que ahora Zoraida Ábalos se llene la boca diciendo, no es el primero, ¿no? No solamente lo hago con Pedro Castillo, también lo hice con Vizcarra, soy coherente. ¿No? Ese es el problema cuando las autoridades no hablan cuando tienen que hablar y hablan cuando ya se van a ir. Qué fácil es hablar cuando uno se va. Ahí generan el precedente. Pero por otro lado, tenemos una comisión de fiscalización que la verdad es vergonzosa. Una comisión de fiscalización a cargo del congresista Ventura, que a pesar de los escándalos uno tras otro que ha habido en estos 5 primeros meses, simplemente no hace nada. Ni siquiera critica, ni siquiera da entrevistas, ni siquiera plantea una moción de interpelación o de eventual censura. No hace nada. Y hay otras comisiones, como la de defensa, que piden atributos de comisión de investigación, en el caso específico de defensa para ver el tema de los ascensos, se los otorgan hace 2 meses y tampoco hacen nada. Entonces, yo creo que, y coincido en eso con Vitocho, que es consecuencia de la falta de experiencia de los parlamentarios, del daño que se les ha hecho al quitarles la inmunidad. Muchos de ellos no quieren investigar porque tiemblan de miedo con la reacción del fiscal, ¿no? Les han quitado la inmunidad. Y por otro lado, no existe el temple político, ¿no? En el caso de la acusación constitucional que se ha presentado en la subcomisión, ya debería haber sesionado la subcomisión y la presidenta de la subcomisión tiene la potestad de agendar el caso según la importancia política y no ha tomado en cuenta esto. Yo no sé por qué. Seguramente para ella una acusación constitucional contra la fiscal no es muy importante, pero en todo caso todo esto demuestra pues la falta de experiencia del actual Parlamento. Es así es. Se está cumpliendo lo que la izquierda en sí, la caberada, que está cumpliendo lo que quería, es decir, poder manejar de a pocos el Ministerio Público, es decir, es una persona clarísima de que está jugando en pared, porque hay que señalarlo, es así, fue puesta a dedo por Vizcarra, fue puesta a dedo por Martín Vizcarra, y es en la cual todo ese sector caviar está contento. Pues ahora, complementando con lo que usted dice, ingeniero Cheput, es cierto, me encantó con lo que dice, es decir, la presidenta, la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Elena Ledesma, ahora sí lo señala porque está saliente del cargo. Y es lamentable también de que el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, ahora sí señala abiertamente cuando todo esto hubiera sido antes, cuando al delincuente corrupto de Martín Vizcarra lo querían investigar. Ahora, ahora se sabe claramente de que este gobierno es una agencia de desempleo. Está clarísimo de que es una agencia de desempleo, es en la cual hay dos factores. Hay dos factores. Uno, están devolviendo los favores, es decir, a los que los ayudaron en la campaña, y otro, están dando favores para que después puedan pedir algo es a cambio, para que puedan tomar el poder. Entonces, no me escandaliza los nombramientos perfectos por el
los prefectos regionales, por el ministro del Interior, Sabelino Guillén, que son personas vinculadas al OADEF, es en la cual están tratando de destruir el Estado desde adentro. Así es. ¿Qué opina al respecto, don Víctor Andrés? Bueno, en realidad sí, ¿no? En realidad los procesos constitucionales de acusaciones tienen un trámite que empiezan en la subcomisión, que es un trámite más o menos ligero, con términos no muy largos, que se debate, es un pequeño juicio, ¿no? A imitación del juicio en el Poder Judicial, pero es un proceso parlamentario, más político, claro, con visos de legalidad, por supuesto, y de estructura judicial. Pero básicamente es una decisión, bueno, porque en el Parlamento no hay jueces, hay personas que van allí de cualquier profesión y de cualquier sector de la sociedad peruana, de tal manera que ahí hay de todo, abogados, ingenieros, vendedores, comerciantes, bueno, hasta ahí inclusive ha habido cómicos, deportistas, hay una señora muy respetable que es experta en la limpieza pública, en fin, hay todo tipo de gente, de todo tipo de actividad. Por tanto, no podemos exigirle a ellos, a los parlamentarios, que sean jueces, pues, ¿no? No son jueces. Tendrán un criterio de sentido común, quizás, pero no pueden ser jueces ni pueden aplicar leyes. Y en base a eso es que se procesan las denuncias. En este caso no se ha procesado ninguna denuncia importante, que yo sepa, ninguna. Y creo que eso es bastante grave en mi modo de ver, porque no logran fiscalizar adecuadamente ni acusar a nadie cuando hay realmente personajes que tienen que ser acusados por las cantidad de barbaridades que han cometido en el desempeño de sus cargos. Eso sí me preocupa, que haya un parlamento pues tan desalineado, tan poco experto, con tan poco interés, tan desubicado, y que no ejerza pues lo importante que yo quiero insistir, que es el tema de fiscalización, que es muy importante y que no está ejerciendo adecuadamente. Claro, así es. Estamos ahora, hay una descomposición en la oposición ahora en el Congreso. Y con respecto a eso, ¿usted qué opina, ingeniero Cheput? ¿Una descomposición? Es así es. Es Bueno, decir, yo lo que creo es que el principal problema que hay en el Parlamento tiene que ver con la falta de experiencia de aquellas personas que han sido elegidas. Mira, si analizamos solamente los 2 últimos años, vamos a ver de que el Congreso, que fue cerrado el 30 de septiembre del 2019, hizo que 130 personas con experiencia ya no pudieran volver al Congreso. Y luego tienes el Congreso que fue elegido en el mes de enero del año pasado y que duró hasta 28 de julio del 2021, y que al culminar sus funciones son otras 130 personas. Entonces, el Perú no se puede dar el lujo de prescindir de 260 personas en tan corto plazo, que tienen experiencia, que pueden aportar, que tienen derecho a volver a ser elegidos y poder legislar o fiscalizar, como para que se haga esa suerte de experimento que hoy día estamos viendo en carne propia, no ha conducido a nada. Tenemos un parlamento que lamentablemente no genera las condiciones para la investigación, la fiscalización, se debate en cosas mínimas, nimias. A veces uno ve el debate parlamentario, por ejemplo, el debate entre Sigrid Bazán y el señor Cabero fue verdaderamente pobre, pero sin embargo la prensa lo convirtió en épico, ¿no? Cuando no tenía nada de épico, más parecía un pleito de un colegio, de un salón de escuela. Entonces, estamos viendo pues las consecuencias de que no puede haber reelección. Y todo esto le conviene a Pedro Castillo. Tiene al frente un parlamento que no ha generado una oposición consistente, sin experiencia, que tiene temor de acusar, que tiene temor de interpelar,
tiene parlamentarios que son tuiteros, facebookeros, están en Instagram, en todas partes, pero no ejercen su poder político a través de una moción de censura o de interpelación, que es lo que corresponde. A veces parecen opinólogos. Entonces, estamos viendo pues la debacle de las instituciones en el Perú, porque no solamente se trata del Parlamento. Hemos hablado con bastante amplitud de lo que está pasando en el Ejecutivo. Un Ejecutivo, un gobierno en el cual nadie conoce el nombre de los ministros, no se sabe qué políticas están desarrollando, se pelean entre ellos, se contradicen entre ellos y generan pues una confusión en la ciudadanía y mira lo que está pasando, ¿no? Una debacle o una situación económica deplorable con todos los sectores de servicios muy mal llevados, ¿no? Pero es un ejecutivo que está demostrando su completa incapacidad. Pero lo mismo pasa en el Congreso, y lo mismo está pasando en el sistema de justicia, sumamente cuestionado, y lo mismo pasa en los órganos electorales. O sea, nunca se ha visto en la historia del Perú que todas las entidades del Estado estén mal. Nadie se salva. Tiene cuestionamientos la fiscal de la Nación, tiene cuestionamientos el presidente de la Corte Suprema, tiene cuestionamientos la presidenta del Consejo de Ministros, tiene cuestionamientos el presidente de la República, tiene cuestionamientos el Congreso. Entonces, estamos viendo pues las consecuencias de los experimentos caviares hechos por estos notables, su reforma del sistema de justicia que es un desastre. Hay una Junta Nacional de Justicia que no ha elegido ni un fiscal en estos años, ni un fiscal, por ejemplo. Y se le nombró pomposamente a la Junta Nacional de Justicia como la madre de todas las soluciones. Y no nombró ni un fiscal, ni un juez. Y tenemos una reforma política que es un desastre, como estamos viendo. Entonces, todo este deterioro institucional fue originado, creo yo, por una mezcla de caviares y lagartos. Entre los dos se han juntado y han generado esta situación dramática. Claro, ahora, complementando con lo que usted dice, es increíble de que se forma esta Junta Nacional de Justicia, en la cual, como usted dice, hasta ahora no han elegido ningún fiscal. Y eso es cierto, es una maniobra que nos dejó el Vizcarrato. Entonces, ahora, es increíble cómo hay muchas personas que no se cuestionan como tal. Ahora, bueno, ya se sabe de que este gobierno es una agencia de desempleo, es en la cual la pésima designación como presidente de Perú, Petro, a Daniel Salaverry, pues simboliza de que a los amigotes, a las cuestiones políticas sí, es en la cual eh, lo que muchos no comprenden es lo siguiente, es que muy aparte de que la ley lo permite, de que debe ser un cargo una persona especializada, y por cuestiones lógicas, pues Perú Petro, como es la producción y es el manejo de gas, pues es un cargo muy importante, en la cual, a ver, para nuestros amigos que nos están viendo, es decir, desde el año 2011, Perú Petro producía 39.000 no, 69.000 galones de petróleo natural diarios. Y hasta mediados del 2015 es igual. Ahora, ya finales del año pasado, hasta finales del 2001, ahora el Perú produce nada más 39.000 galones de petróleos diarios. Es decir, en los últimos 10 años ha habido una muy pésima gestión, y eso es también por culpa de Martín Vizcarra, es en la cual esta pérdida afecta al sector privado y al sector del Estado. Ahora, de eso es lo que se trata para nuestros amigos que nos están viendo. Es el pésimo manejo y es el señalamiento. ¿Usted cómo lo ve, doctor Víctor Andrés? Bueno, yo entiendo que usted habla de galones, no, sino de barriles, ¿no es cierto? Así es. Barriles son. En realidad son barriles. Bueno, yo no soy experto en el tema, para mí es un poco difícil hablar sobre un tema que no conozco mucho, ¿no?
Lo que sí puedo decirle es que son empresas que requieren cierto grado de especialización en personas que conozcan un poco el tema para poder manejar. Sobre todo una empresa como Perú Petro, que es la encargada de hacer estudios, contratos, ¿no? Y tiene que ver también con un poco con la distribución. Entonces, yo creo que hace mal un gobierno tan poco experto en nombrar a personas que tendrán calidades para otras cosas, pero no para manejar empresas que no conocen. Y en el caso de Perú Petro es una empresa de mucha especialización. Yo creo que, claro, todos pueden aprender, pero no se puede aprender a costa del Estado, no se puede aprender a costa del cliente, no se puede aprender a costa del contribuyente. O sea, los contribuyentes y el Estado que sostiene estas empresas no están allí para enseñar, sino para llevar a los mejores profesionales que tiene el país para que se desempeñen y al día siguiente empiecen a producir objetivos de cada empresa, pero no para que vayan a aprender durante 6 meses, un año, y cuando ya sepan algo, ya empiezan recién a producir, o viene un nuevo gobierno y los cambia. El desastre del Perú es la poca continuidad en todo órdenes de cosas. Antiguamente había viceministros que duraban 10 o 20 años. Los ministros pasaban, pero los viceministros se quedaban. Hoy día se pasan ministros y viceministros y hasta directores. Entonces, al final no hay continuidad en las políticas de cada sector del Estado. Y eso es lo que me preocupa, mucho más que la presencia de una persona o de otra en una empresa, sino la política de no llamar a los mejores. Claro, es así es. ¿Usted qué opina al respecto, ingeniero Cheput? Yo creo que lo que has dicho, el contralor ha sido lapidario, ¿no? El contralor ha dicho que zapatero a tus zapatos, refiriéndose al nombramiento del señor Daniel Salaverry, y yo pocas veces he escuchado a un contralor ser tan directo en relación a un nombramiento. Y no deja de tener razón. Estamos hablando de una entidad especializada que en su propia ley indica con claridad que los directores tienen que tener capacidad técnica y profesional. Es decir, no solamente un conocimiento genérico, como es en el caso de la ley del BCR. Y menciono al BCR porque ha habido quienes han comparado el nombramiento de Rafael Rey con el nombramiento de Daniel Salaverry. Están equivocados. En la ley orgánica del BCR no se habla de capacidad técnica, se habla de conocimientos y competencias, es decir, una aproximación a lo que es economía y finanzas. En el BCR ha habido grandes abogados que lo han presidido, como Manuel Moreira, y no era economista. Y Manuel Moreira se jactaba de no ser economista, porque tenía otra visión de la economía. Cuando él le decían, ¿usted doctor en economía? No, yo no soy economista, yo soy abogado, ¿no? Eso decía don Manuel Moreira, que fue un legendario presidente del Banco Central de Reserva. Pero en el caso de Perú Petro, que tiene que ver con licitaciones, con contratos de largo plazo, con todo ese tipo de cosas, allí la ley habla de conocimientos técnicos, es decir, de detalle. ¿Y qué conocimiento de detalle puede tener pues, el señor Daniel Salaverry, que es un ilustre bachiller en arquitectura? No ha estudiado ni siquiera lo que es ingeniería de proyectos, ni cosa por el estilo, ¿no? Entonces, no sabe, pero no va a poder negociar, ¿no? Él va a ser una especie de autista, con todo el respeto que merecen las personas que padecen de ese mal, ¿no? Me quiero referir simplemente gráficamente a lo que significaría una persona ausente de los procesos de discusión. O sea, él no va a poder plantear alternativas, porque simplemente no conoce el aspecto técnico, como sí lo conocía el anterior presidente. Pero eso lleva a otra cosa, ¿no? El desprecio por la opinión pública y por la clase política del presidente Pedro Castillo, que nombra a quien se le da la gana. Lo mismo estamos viendo en el caso de salud. En el salud han entrado por asalto gente vinculada a Castillo y a Hernando Ceballos. Y están cambiando a todo el mundo sin que les tiemble la mano. ¿Y cuáles son los resultados?
pésimos servicios de salud. ¿Y qué dice la República? ¿Qué dice la izquierda? No dicen nada porque se benefician con este copamiento de los servicios públicos. Entonces, yo la verdad creo que conociendo el cinismo de Daniel Salaverry, no va a renunciar a Perú Petro, van a soportar la tormenta y vamos a ver si el Contralor sigue avanzando y hace una recomendación más que declarativa y el Congreso cumple con su trabajo de control político. Vamos a ver los próximos días. Por lo pronto, al día de hoy, no ha renunciado Salaverry a esta designación eventual. No lo ha hecho, ni siquiera ha declarado. ¿Por qué? Porque ese gobierno, como buen esquema comunista que tiene, trabaja sobre la base de hechos consumados, ¿no? Hacen lo que se le da la gana y luego soportan la ola y no pasa nada. Ha pasado con Guido Bellido, ha pasado con Barranzuela, ha pasado con ministros cuestionados como Iber Maraví, viene pasando con Mirta Vázquez, no pasa nada. ¿Y eso por qué? Porque no hay control político. Ya el presidente Castillo ya midió al Congreso. Ya sabe que están ahí, ¿no? Ah, pero no tienen inmunidad, no tienen dientes, no tienen nada, entonces los tiene ahí, nomás no pasa nada. Entonces, por eso es que él hace lo que se le da la gana. Claro, y mire, y ahora, eh, es decir, si que no va a haber, como no hay un control político como tal, pues simplemente, como usted dice, se ha soportado a lo de Barranzuela, a lo de Mirta Vázquez, a lo de Guido Bellido, es decir, van a soportar esto. Y es decir, y es claro de que probablemente así la Sociedad Nacional de Industrias y Petróleo y Gas y Energía se haya manifestado en contra de Daniel Salaverry, pues ellos van a saber manejar, como usted dice, sobre lavaches, sobre hechos consumados, y obviamente de que van a soportar esta ola, eso hay críticas y de ese escándalo. Ahora, y todo ese escándalo, ahora, para todos los amigos que nos están viendo, es decir, se ha ido manejando la idea de que la economía está muy aparte de la política, es decir, creen que si se maneja algo económicamente, pues no va a afectar a la política o al país como tal. Es decir, eh, y con esta esa retórica, pues simplemente se ha ido olvidando la política. Es decir, eh, el ministro de Economía, Pedro Franque, se está burlando de los peruanos al decir de que vamos a tener un 3% de crecimiento económico cuando no es así. Pues simplemente por una cuestión de lógica, ningún inversionista y sobre todo ningún inversionista extranjero minero va a querer invertir en el país. ¿Por qué? Porque se va a encontrar con un grupo de personas violentas, de vándalos que van a atentar contra esta inversión y por lo tanto simplemente no hay garantías y sobre todo con un ministro de que esa amenaza con ponerles más impuestos. Ahora, el Banco Mundial, la Reserva, el Banco Mundial pues ya se estimó de que no vamos a crecer ni 2 puntos porcentuales. Entonces, de aquí es a futuro, ¿cómo ven el plano económico, don Víctor Andrés? Bueno, para terminar ya, porque lamentablemente el tiempo Así es. es tirano para todos, ¿no? Bueno, Entonces, yo creo que el manejo económico está mal, pero no está tan mal como podría estarlo, porque le ha caído un gobierno o una economía al señor Castillo bastante fortalecida, a pesar de que el endeudamiento peruano ha aumentado mucho a partir, curiosamente, de Kuczynski, gran economista, pero que endeudó al país. Empezó a endeudarlo un poco Humala, ¿no? Luego, Kuczynski lo aumentó, a mi modo de ver, absurdamente, porque tú endeudas al país para hacer algo, ¿no? Tú endeudas al país para hacer pues el metro de Lima, el ferrocarril central, se endeudó el país, pero tú no endeudas al país pues para aumentar tu gasto corriente. Y eso es lo que ha ido pasando últimamente. Los grandes endeudamientos y endeudamientos que tiene el país no ha sido para hacer pues un gran puerto, aeropuerto, etcétera. No, 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 ha sido para cubrir simplemente gasto corriente. Y eso es, a mi modo de ver, negativo.
Ahora, el crecimiento, yo presenté un proyecto de ley, como lo conversamos una vez con Juan Cheput, para que las estadísticas de variación de precios en el Perú sean del Perú, no de Lima, porque hasta hace muy poco la inflación, el costo de vida, el crecimiento del PBI, etcétera, eran datos de Lima y se aplicaban como si fuese de todo el Perú. Y eso es muy diferente, es muy diferente. Por ejemplo, en la sierra o en algunas zonas de la sierra de Perú ha subido el alimento mucho más que en Lima, el transporte mucho más que en Lima, la construcción mucho más que en Lima. Por ejemplo, la inflación en Lima es 6.4%. Sin embargo, la inflación en el Perú es 7%. Pero sin embargo, empleamos solamente las frases de Lima, sin tomar en cuenta el resto del país. Eso distorsiona un poco la economía. Y eso, entonces, cuando hablamos de crecimiento el próximo año, o este año que ya empezó, vamos a tomar en cuenta los datos de Lima o los datos de todo el Perú. Y estoy seguro que si tomamos en cuenta los datos de todo el Perú, las cifras van a ser muy diferentes. Porque si bien es cierto, en Lima ha habido claro, se perdió empleo, se ha bajado el consumo o ha subido los precios, pero hay zonas del Perú donde la pandemia y la crisis de Castillo ha sido mucho más fuerte y ha afectado mucho más a las cifras. Entonces, es difícil, pues, hacer proyecciones si no tomamos en cuenta todo todo el país. Hay que recordar que en los años 47 un ministro de Agricultura fue censurado porque no sabía el precio de los payares. Claro, en payares en Ica, claro, porque Ica tenía unos precios y Lima tenía otros precios. Había control de precios y eran diferentes los controles en cada departamento, en cada provincia del Perú. Bueno, ese tipo de cosas que pasó hace 50 o 60 años o 70 años, hoy día parece que se quiere aplicar con las estadísticas que solamente se aplican para unos países, para unos departamentos y no para otros. Y eso que la ley que dimos en el Congreso y que lo ha corregido, sin embargo, no se está aplicando totalmente, sino se sigue aplicando la teoría de que las estadísticas de Lima se aplican para todo el Perú. Yo creo que eso es nefasto y por lo tanto, siendo así, distorsionadas las cifras y no reales, es muy difícil hacer proyecciones para el futuro. Muchísimas gracias por la entrevista. Listo. Muchas gracias. ¿Y qué opina al respecto, ingeniero Cheput? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo señalado por Víctor Andrés. Justo el día de ayer, a raíz de una conversación que tuve con Vitocho en otro medio, en Plataforma Democrática, me entrevistaron de Cajamarca, donde nos habían visto dialogar de este tema y nos dijeron que la inflación en Cajamarca no es 6%, sino 12, 15, 20%. O sea, si nosotros miráramos las realidades de cada una de las regiones, pues simplemente la situación sería completamente dramática y lamentablemente el gobierno no está viendo eso, como tampoco está viendo la forma como la falta de capacidad de los ministros hace que las inversiones se vayan. Lo que ha pasado en Arequipa el día de hoy, ya no solamente es Tía María no va, sino tampoco va Majes Siguas 2. No quiere la población, o sea, manipulada, o sea, eso es increíble, o sea, ni minas ni agroexportación. ¿Pero por qué? Porque no existe un interlocutor válido de parte del gobierno. O sea, no existe la autoridad de gobierno, que es fundamental. Y lo repito, autoridad de gobierno, gente con gravitas, con peso, ministros que sean respetables, con capacidad de intermediación. No hay ni ministros ni congresistas, así de simple. Va la premier, no la conocen, como me contaron la anécdota, ¿no? Señora, identifíquese, soy Mirta Vázquez, ya pase, ¿no? O sea, ni siquiera la conocen los delegados. Entonces, ¿qué elemento va a poder ejercer en la intermediación? Al final creo yo que todo esto genera una descomposición generalizada que está haciendo que se afecte gravemente la economía. Muchas gracias también, Cristian. Así es. Listo. Muchísimas gracias a los dos grandes grupos políticos y muchísimas gracias a los amigos que nos han estado viendo. Muchas gracias. Gracias, chao.